La luz de la tarde caía sobre mí como un manto pesado, envolviéndome en el centro de un escenario en una mansión de lujo en Los Ángeles. Mis manos temblaban ligeramente, y el murmullo del público, un eco de risas y susurros, parecía burlarse de cada uno de mis movimientos. Las paredes, adornadas con obras de arte invaluables, resonaban con una opulencia que había estado tan lejos de mi alcance durante años. Allí estaba yo, Verónica, una mujer de piel bronceada y cabello oscuro, enfrentando la más humillante de mis experiencias. «¡Nunca serás nadie!», resonaban las palabras de mi madre en mi mente, un mantra que me había perseguido desde la adolescencia. Su mirada dura y su voz cargada de desdén me veían como una carga, un recordatorio de sus propias frustraciones. Y ahora, frente a personas que parecían haber nacido en la cima, me sentía como un insecto aplastado por el peso de sus expectativas. La sensación de ser un fraude me atravesaba como un puñal, y cada segundo en ese escenario era una batalla entre mi deseo de pertenecer y el miedo a ser rechazada. La gala se llenó de risas nerviosas cuando el presentador, un hombre alto con un traje de diseñador, anunció mi nombre. «Verónica, la nueva figura en el mundo de los negocios», dijo, casi con desdén. La humillación me recorrió como un escalofrío, y en ese momento deseé desaparecer. Pero un fuego ardía en mí, un deseo de demostrar que mis orígenes humildes no definirían mi futuro. La presión era abrumadora. En la primera fila, Carolina, una antigua compañera de universidad, me observaba con una sonrisa burlona, recordándome las noches de estudio, el miedo constante a no ser suficiente. Mientras el presentador hablaba, mi mente divagaba hacia mi madre, esa mujer que había luchado por nuestra familia, pero que a menudo olvidaba mis esfuerzos. Era difícil no sentirme atrapada entre el deseo de su aprobación y el impulso de demostrarme a mí misma que podía ser alguien. En ese instante, me di cuenta de que estaba a un paso de lograrlo. A punto de cambiar la narrativa que había sido escrita para mí, la voz de mi madre seguía resonando, pero ahora, en lugar de desanimarme, me empujaba hacia adelante. Una mezcla de rabia y determinación brotaba en mí de repente. Un aplauso ensordecedor me sacó de mis pensamientos. Era el momento de hablar, de mostrarles a todos que no era un fraude. Con cada palabra, me liberaba de las cadenas de la inseguridad. Hablé de mis sueños, de mis inversiones en bienes raíces, de los obstáculos superados. Cada frase era un grito de guerra contra la humillación. Hablé de cómo había aprendido a navegar por las turbulentas aguas del mundo empresarial, cómo había luchado por mi lugar, y cómo, pese a las caídas, siempre me había levantado. Mientras las luces del escenario iluminaban mi rostro, una sensación de poder brotaba en mí. No era solo una mujer en busca de reconocimiento, era la arquitecta de mi propio destino. Y aunque la voz de mi madre seguía susurrando, ahora se mezclaba con el aplauso sincero de la audiencia. Cada aplauso, cada sonrisa, cada mirada de admiración, eran balas de un arsenal que desarmaba las dudas que había llevado conmigo. Era el momento de demostrar que, a pesar de lo que ella había dicho, yo sí podía ser alguien, y, quizás, incluso, más de lo que nunca imaginé. La gala terminó, pero mi historia apenas comenzaba. En la portada de Forbes, a la que tanto había aspirado, se reflejaba no solo mi rostro, sino también el eco de todas las batallas que había librado. La gala había sido un torbellino de emociones, un mar de luces brillantes y sonrisas falsas, donde el lujo y la opulencia se entrelazaban con las inseguridades. Pero más allá de la fachada deslumbrante, un secreto me consumía, un eco de las palabras de mi madre, que aún resonaba: «Nunca serás nadie». Esa frase, repetida tantas veces, me había definido. Sin embargo, aquella noche, mientras el mundo me aclamaba, el peso de su significado comenzó a desvanecerse. El éxito repentino, reconocido por Forbes, había sido un hito, pero en el fondo, una sombra oscura persistía. Durante años, me había sumergido en el mundo de las inversiones y el desarrollo inmobiliario, donde cada transacción era una lucha personal contra mi propia valía. En ese mundo, cada cuenta bancaria offshore ocultaba no solo riquezas, sino secretos que podrían desmoronar imperios. Las risas y los brindis en la gala sonaban como ecos lejanos en comparación con la tormenta que se gestaba en mi interior. Fue en una reunión de alto nivel en una mansión de Los Ángeles, mientras discutíamos un nuevo proyecto de bienes raíces, que me topé con una verdad aterradora. Un ejecutivo, Gabriel, mencionó casualmente una serie de cuentas offshore utilizadas para el lavado de dinero. Su tono despreocupado me heló la sangre. ¿Cómo era posible que, en el corazón de la élite, se llevaran a cabo tales fraudes sin remordimiento? La idea de que mi éxito pudiera estar vinculado a algo tan oscuro
me hizo sentir nauseabunda. A medida que indagué más, descubrí que la empresa con la que trabajaba, en la que había puesto toda mi fe, estaba implicada en una evasión fiscal monumental. Las auditorías del IRS y del SAT eran solo la punta del iceberg. Las cifras eran astronómicas, y la conexión era innegable. Los lujos que había disfrutado, el coche de lujo que había soñado, la mansión que ahora parecía un símbolo de mi triunfo, eran parte de una red de engaños que no solo amenazaba mi carrera, sino mi vida. Cada ladrillo de esa mansión, cada detalle de mi nuevo estilo de vida, parecía construido sobre una base de mentiras. La revelación fue devastadora. En mi búsqueda por ser alguien, me había convertido en parte de un sistema corrupto. Las palabras de mi madre resonaron con más fuerza que nunca. ¿Era yo realmente alguien, o solo una pieza más en este juego de poder y fraude? La culpa me consumía. ¿Cómo podía haber sido tan ingenua? ¿Cómo podía haber creído que el éxito se medía en diamantes y propiedades, sin cuestionar los medios para alcanzarlo? La angustia se apoderó de mí, y empecé a cuestionar cada decisión que había tomado. Las noches de insomnio se volvieron interminables, llenas de pensamientos oscuros y pesadillas sobre mi futuro. Con cada nuevo día, la presión aumentaba, la demanda judicial contra la empresa se acercaba, y los rumores comenzaban a circular. Juana, mi amiga más cercana, me aconsejó que me alejara, que buscara un abogado antes de que fuera demasiado tarde. La idea de enfrentar a la corte, de ser arrastrada por un escándalo que podría destruir no solo mi carrera, sino también la imagen que había construido, me aterrorizaba. Pero también había otra parte de mí que se rebelaba, que decía que debía luchar por mi verdad, por mi historia. La búsqueda de la verdad se convirtió en mi mantra, un grito sordo en mi cabeza que se negaba a callar. Decidí que debía actuar antes de que me atraparan. Comencé a investigar, a recopilar documentos, a buscar pruebas que pudieran demostrar que, a pesar de mi implicación, no era cómplice. Durante esas noches de insomnio, rodeada de papeles y café frío, comprendí que mi verdadero viaje no era solo hacia el éxito, sino hacia la redención. El silencio se volvió mi compañero más constante, y cada página que leía era un paso más hacia la claridad. Me perdí en el laberinto de correos electrónicos y estados financieros. Cada descubrimiento era como un pequeño rayo de esperanza, pero también una carga pesada. Las luces de la ciudad brillaban intensamente desde la ventana de mi oficina, en el corazón de Los Ángeles. La mansión que había adquirido no solo era un símbolo de éxito, sino también un refugio de mis pensamientos más oscuros. A pesar de la belleza de mi entorno, una sombra de incertidumbre me envolvía. La gala había sido solo el comienzo. Ahora me encontraba en la encrucijada de un mundo que prometía lujo, pero que también escondía secretos profundos y traiciones. La llamada de Gabriel, mi abogado, resonó en mi mente. Verónica, necesitamos hablar. Hay cosas que debes saber sobre las inversiones de tu familia. Su tono era grave, y no podía evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. La familia, al igual que el dinero, puede ser un terreno minado. Recordé las palabras de mi madre, esas que habían resonado en mi conciencia durante años, a nunca serás nadie. Pero ahora, gracias a mis propias decisiones, estaba en un lugar donde esas palabras parecían desvanecerse, aunque no sin dejar cicatrices. Gabriel llegó a mi oficina con una carpeta repleta de documentos. Su mirada era seria, casi como si estuviera a punto de revelarme un secreto que podría cambiar mi vida para siempre. Verónica, lo que he encontrado es más complicado de lo que pensé. Tu padre tenía cuentas offshore y varias propiedades en el extranjero que no se registraron en el testamento. Este no es solo un asunto de bienes raíces, sino que también hay implicaciones legales que podrían involucrar evasión fiscal y lavado de dinero. El aire se volvió espeso. Mis manos temblaban ligeramente mientras hojeaba los documentos. Las cifras en las hojas eran escalofriantes, millones de dólares fluyendo por cuentas bancarias que no conocía. Era como si el hombre que había admirado toda mi vida, el que había construido un imperio, hubiera estado operando en las sombras. ¿Qué significa esto para mí?, pregunté, mi voz temblando entre la incredulidad y el miedo. Podría significar una demanda judicial por parte del IRS o del SAT, explicó Gabriel, su mirada fija en mí, como si intentara medir la magnitud de mi reacción. Si no actuamos rápido, podría ser arrastrada a este escándalo, y eso podría destruir lo que has construido. La idea de ser arrastrada a una conspiración que ni siquiera comprendía me llenó de pánico. Había trabajado tan duro para despegarme del pasado, para demostrar que era alguien, que la idea de que todo pudiera desmoronarse era insoportable. ¿Quién más está involucrado?, pregunté, la ansiedad apretando mi pecho. Juan, uno de los socios de tu padre, ha estado manejando estas cuentas.
También hay rumores de que Carolina, tu tía, sabía más de lo que ha dejado entrever. Esto es más grande de lo que crees, Verónica. Necesitamos investigar a fondo. La auditoría podría revelar cosas que cambiarán tu vida. Para siempre las palabras de Gabriel resonaban en mi mente, mientras sentía que el suelo se deslizaba bajo mis pies. La gente que amaba, que había creído que era inocente, estaba envuelta en un juego peligroso de fraude fiscal. ¿Cómo podía ser esto posible? La traición se sentía como un cuchillo afilado, y me preguntaba si alguna vez podría confiar en alguien de nuevo. Debemos reunir pruebas, dije, la determinación surgiendo dentro de mí. Si hay algo que pueda hacer para limpiar el nombre de mi familia, debo hacerlo. No puedo dejar que esta conspiración me defina. A la voz de mi madre resonó nuevamente en mi mente, pero esta vez no como una maldición, sino como un impulso para luchar. Gabriel asintió, y juntos comenzamos a trazar un plan. Cada documento que revisábamos revelaba conexiones inesperadas, transferencias de dinero a cuentas en paraísos fiscales, inversiones en propiedades de lujo que nunca habían sido mencionadas. Era como desenterrar un esqueleto en un armario que había permanecido cerrado durante demasiado tiempo. A medida que desentrañábamos la red de mentiras y fraudes, la imagen de mi padre se desvanecía, en su lugar, una figura más oscura emergía. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. La tensión creció a medida que me adentraba más en este mundo desconocido. Las reuniones con Gabriel se volvieron más frecuentes, y cada vez que abría un nuevo documento, el corazón me latía con fuerza, como si estuviera a punto de descubrir un secreto devastador. Cada hallazgo era un golpe, una traición, y al mismo tiempo, una oportunidad para cambiar el rumbo de mi vida. La presión aumentaba. A medida que me acercaba a la verdad, también lo hacían quienes deseaban ocultarla. Recibía miradas de advertencia de Juan en cada encuentro, y la sonrisa de Carolina ya no era la misma. Había un aire de tensión que amenazaba con estallar. Las noches sin dormir se convirtieron en mi nueva rutina, desvelándome en busca de respuestas, con la mente llena de números, nombres y conexiones. Un día, mientras revisaba un correo electrónico que había pasado por alto, mis manos temblaron al leer un nombre familiar: Ana Adriana. Ella era la mujer que había sido como una hermana para mí, y ahora me preguntaba si su lealtad estaba realmente de mi lado. Si todo esto era una gran estafa, ¿podría ella estar involucrada? La duda se convirtió en un veneno que comenzó a corroer nuestra amistad. El dilema me atormentaba. ¿Debería confrontarla o mantenerme al margen y seguir investigando? La traición estaba en el aire, y mi mundo, que una vez parecía tan claro y brillante, ahora era un laberinto oscuro. Las decisiones que tomara en los próximos días podrían definir no solo mi futuro, sino también el legado de mi familia. A medida que la verdad se acercaba a la superficie, comprendí que el camino hacia la justicia sería arduo y lleno de peligros. Pero, por primera vez, había un fuego ardiendo en mi interior que me decía que no estaba dispuesta a rendirme. La lucha por mi nombre y mi herencia había comenzado, y estaba decidida a salir adelante, sin importar el costo. La historia de mi vida estaba a punto de dar un giro inesperado, y esta vez, no dejaría que las palabras de mi madre me detuvieran. La mañana siguiente, el sol brillaba intensamente sobre Los Ángeles, pero el aire en mi habitación se sentía denso, cargado con el peso de la traición. La noticia del escándalo aún vibraba en mi mente, y un frío helado me recorrió la espalda. ¿Cómo habían podido hacerme esto? ¿Cómo habían vendido mi herencia en secreto? Un legado que no solo representaba riqueza material, sino la historia de mi familia. Todo eso parecía perdido. Llamé a mi mejor amiga, Adriana. Su voz era un bálsamo en medio de mi tormenta interna. ¿Abril? ¿Estás bien? Necesitamos hablar sobre lo que descubrimos, dijo, su tono serio. Nos encontramos en nuestra cafetería habitual, un lugar lleno de recuerdos y risas, pero que hoy se sentía pesado, casi opresivo. Las paredes, que solían resguardar nuestras charlas despreocupadas, parecían ahora ser testigos mudos de la traición que se cernía sobre mí. Mientras me dirigía hacia allí, cada paso era un recordatorio de la traición que acechaba en la sombra, como un lobo disfrazado de cordero. Cuando vi a Adriana esperándome, con sus ojos castaños llenos de preocupación. Abril, esto es más profundo de lo que pensamos. Matías y Paulina están involucrados, me dijo sin rodeos. Las palabras resonaron en mi mente como un eco ensordecedor. Matías, mi primo, siempre había sido como un hermano para mí, y Paulina, su esposa, era la más dulce de las personas. Nunca imaginé que pudieran estar detrás de algo tan oscuro, como si hubieran adoptado un disfraz que ocultaba sus verdaderas intenciones. Tuve acceso a algunos documentos,
continuó Adriana, entregándome un sobre. Mis manos temblaban mientras lo abría, y una oleada de desesperación me invadió al ver las copias de los contratos. Esto es una locura, murmuré, sintiendo que el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Cada firma en esos papeles era un traidor que me apuñalaba en la espalda. ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Cómo pudieron traicionar a nuestra familia de esta manera? Mi voz se quebró, y las lágrimas comenzaron a caer, rodando por mis mejillas como pequeños ríos de desesperanza. Adriana me miró con compasión. Su mirada reflejaba una mezcla de tristeza y determinación. Abril, debemos actuar rápido. Si esto llega al IRS, será un escándalo de proporciones inimaginables. Ellos están tratando de ocultar algo, y probablemente hay cuentas bancarias offshore involucradas. Esto es más que una simple venta de propiedades. Es una red de fraude fiscal, me explicó, mientras mi corazón se aceleraba al pensar en las implicaciones. No solo nos han quitado la herencia, están jugando con mi futuro. La sensación de impotencia me invadió como una marea oscura. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, con la voz más firme que pude reunir. No puedo dejar que esto suceda. Decidí que necesitaba un abogado que entendiera este tipo de fraudes, que supiera cómo desenredar esta maraña legal. Adriana asintió, y juntas comenzamos a buscar un abogado que pudiera ayudarnos. En mi mente, cada paso era una batalla, y cada llamada, un grito de guerra. La angustia se mezclaba con la determinación, creando una combustión interna que me impulsaba hacia adelante. La idea de enfrentar a Matías y Paulina me llenó de decisiones difíciles. Había una parte de mí que deseaba que esto fuera un malentendido, que pudiera hablar con ellos y que todo volviera a la normalidad. Pero cada vez que pensaba en lo que habían hecho, mi corazón se llenaba de una rabia ardiente. Mi herencia no era solo dinero, era el legado de mi familia, y no podía dejar que lo destruyeran sin luchar. A medida que el día avanzaba, una sombra de determinación se apoderó de mí. La adrenalina corría por mis venas. Estaba lista para enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. La traición dolía, pero la justicia prevalecería. Nadie podrá detenerme, susurré, mirando la ciudad. La vida seguía, pero la avaricia de otros no arruinaría mi futuro. La lucha apenas comenzaba, y cada día me sentía más fuerte. La verdad se manifestaría, y quienes jugaron con mi vida enfrentarían las consecuencias. La ira se convertía en combustible. Mi abuela siempre decía que la familia es lo más importante. Con un último suspiro, tomé el teléfono. No solo luchaba por mí, sino por cada miembro de mi familia que había sacrificado tanto. No me detendría ante nada. Si estás sintiendo conmigo esta injusticia, suscríbete y quédate hasta el final. No te imaginas lo que voy a hacer con este testamento. El aire en la mansión se sentía diferente, impregnado de secretos y traiciones. Caminé por el vestíbulo, admirando la opulencia que me había sido arrebatada. Los candelabros brillaban, recordándome lo que había perdido y lo que estaba a punto de recuperar. La venganza se había convertido en mi mantra, cada paso resonando con mi determinación. La oficina de Carolina, un santuario de estrategias, me aguardaba. Ella estaba allí, revisando papeles. Al verme, su expresión cambió a una sonrisa cómplice. Sabía que compartíamos un mismo objetivo. Abril, ya tenemos todo lo que necesitamos, dijo, levantando una carpeta llena de documentos. Las cuentas offshore, las transacciones irregulares. Todo está documentado con precisión. El corazón me latía con fuerza. La idea de que mis propios familiares habían vendido mi herencia en secreto me revolvía el estómago. Cada documento era un recordatorio de promesas rotas, de lazos familiares descuidados por la avaricia. Pero ahora, con las pruebas en mano, me sentía empoderada. Una chispa de justicia encendida dentro de mí. ¿Y qué hacemos con esto?, pregunté, cada palabra impregnada de un fuego que apenas comenzaba a arder. La adrenalina se acumulaba en mis venas. Primero, necesitamos preparar una demanda judicial. Vamos a llevarlos a la corte. Y con estos documentos, será difícil que se escapen, respondió Carolina, su voz llena de determinación. La idea de enfrentar a los traidores me llenó de adrenalina. Matías, el cerebro detrás de la estafa, su sonrisa despreocupada ocultando avaricia. Y Guadalupe, mi tía, que siempre fue como una madre, había traicionado mi confianza. Las imágenes de ellos disfrutando de mi herencia en viajes y cenas lujosas me llenaban de furia. ¿Estás lista para esto?, me preguntó Carolina. Su apoyo era un faro. No hay vuelta atrás, respondí, cada palabra un juramento. Voy a recuperar lo que es mío, cueste lo que cueste. A los días siguientes fueron un torbellino. Reunimos pruebas, construimos el caso. Cada documento me recordaba la traición,
Cada firma era una declaración de guerra. Me sentía una guerrera. El día de la presentación de la demanda llegó. El tribunal, un lugar de lujo y poder, me envolvió. Mis familiares en la primera fila me miraban con desdén. La tensión era palpable. El abogado que contraté, de voz grave y mirada afilada, presentó nuestro caso. Habló de fraude, evasión fiscal, cuentas offshore. Yo solo podía mirar a Matías y Guadalupe, sus rostros pálidos, mientras las pruebas se desnudaban. El juez, de rostro severo, observaba. La presión en mi pecho aumentaba, pero había algo liberador en enfrentar a quienes me habían hecho daño. Las palabras de mi abogado resonaban, y con cada frase, sentía que recuperaba un pedazo de mi dignidad, pero no anticipé la respuesta de mis familiares. Matías, alzando la voz, desmintió cada acusación, intentando girar la narrativa. La ira se encendió. Fue entonces cuando, en un momento de desesperación decidí actuar. Carolina había preparado un plan de contingencia. Saqué un documento adicional que había guardado en secreto en una grabación de una conversación entre Matías y Guadalupe, discutiendo cómo vender mi herencia y ocultar las pruebas. Su señoría, tengo algo más que presentar, dije, mi voz resonando con firmeza. Todos los ojos se volvieron hacia mí, Anne. La mirada del juez se volvió intensa. ¿Qué es eso? Abril. Pruebas de que esta es una trama que va mucho más allá de lo que han admitido. Aquí está la grabación que muestra su conspiración. A mis manos temblaban. El murmullo se intensificó. El rostro de Matías se tornó rojo. La grabación se reprodujo. La sala se sumió en un silencio helado. Las palabras eran un eco de la traición. La impaciencia y el deseo de venganza se mezclaban. Sabía que esto era solo el comienzo. La confrontación no solo era legal, era personal. Mi familia había cruzado la línea, y ahora era el momento de hacerles pagar. El día de la gran confrontación llegó con un aire tenso y electrizante. Los Ángeles brillaba bajo el sol californiano, pero dentro de mí solo había oscuridad. La mansión de Matías, donde todo había comenzado, se erguía imponente, un recordatorio de la traición. La puerta, antes símbolo de felicidad, ahora estaba marcada por el dolor. Carolina, mi aliada inquebrantable, estaba a mi lado. Su mirada ardía con determinación. Sabía que esta era nuestra última oportunidad para desenmascarar la verdad. Ajusté mi blusa blanca y mi falda negra. La elegancia era esencial. No solo enfrentaría a mi familia, sino a quienes intentaron destruirme. Entramos en la mansión. El aire pesado de secretos y mentiras nos envolvió. El brillo de los candelabros contrastaba con la oscuridad de mis pensamientos. Los pasos resonaban en el mármol. Matías, Guadalupe y el resto de la familia esperaban en la sala principal. Sus rostros mostraban una mezcla de arrogancia y desprecio. El ambiente estaba cargado. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Matías, cruzando los brazos con la confianza de quien cree tener todo bajo control. Su actitud era una puñalada. ¿Acaso no entienden que todo esto es un asunto cerrado? Eso es lo que crees, respondí, haciendo un esfuerzo por mantener la calma. Mi voz temblaba. Pero no por miedo, sino por la rabia contenida. Vine a hablar sobre mi herencia, sobre lo que me pertenece por derecho. En las palabras resonaron. El silencio fue ensordecedor. Guadalupe se rió. Una risa fría. ¿Herencia? Ya no tienes nada que ver con esto. Abril, firmaste esos documentos. Todo está en orden. Su desdén era veneno. Eso es una mentira, grité, la ira consumiéndome. El contrato fue manipulado. Mi firma fue obtenida bajo coerción. No puedo creer que piensen que me quedaré callada mientras destruyen mi vida. En el silencio se apoderó de la sala. La tensión era palpable. Carolina, a mi lado, me dio fuerza. Miré a cada uno, buscando humanidad, remordimiento, pero solo encontré desdén. La oscuridad en sus corazones había eclipsado el amor familiar. ¿Y qué piensas hacer al respecto?, preguntó Sebastián, con una sonrisa burlona. ¿Vas a llevarnos a juicio? ¿Crees que el IRS o el SAT se interesarían por una simple disputa familiar? Su tono era provocador. Sí, respondí, la convicción fluyendo. Ya he hablado con un abogado. Estoy dispuesta a llevar esto a la corte, a exponer sus manipulaciones y su evasión fiscal. La verdad saldrá a la luz. Y esta vez no me detendré. ¿Y qué? ¿Crees que pueden ganar un juicio contra nosotros?, insistió Guadalupe, su tono despectivo. Todo lo que hemos hecho es legal. Las cuentas bancarias offshore, las inversiones, no hay nada que puedan hacer. Su mirada era fría y calculadora. Todo es una fachada, interrumpí. El lujo que han acumulado es sangre sobre sus manos.
lavado de dinero, Frau Fiscal. Todo lo que han construido es un castillo de arena que se desmoronará. Estoy aquí para hacer que enfrenten las consecuencias. La realidad de sus crímenes se cernía sobre ellos. Carolina se adelantó. Lo que han hecho es un crimen, no solo contra Abril, sino contra todos los afectados por su avaricia. La auditoría del IRS está en marcha, y no podrán ocultar la verdad a Matías, visiblemente nervioso. Intentó recuperar el control. No pueden probar nada, no hay evidencia. Solo son palabras vacías, su voz temblaba. Palabras vacías, repetí, sacando un documento de mi bolso. Aquí está la copia del testamento original, el que nunca tuvieron la intención de mostrarme. Y aquí en la última página está mi firma, pero también hay pruebas de que el documento fue alterado. Voy a demandarlos, y esta vez no lo haré sola. El documento brilló. La sala se llenó de murmullos. Los rostros de mi familia se transformaron de desprecio a sorpresa. La tensión era palpable, y por primera vez, vi una grieta en su fachada. «¡Esto es una locura, Abril!», gritó Matías, desesperado. «No te atrevas a poner en riesgo nuestra familia por esto», su súplica resonó hueca. «Familia», respondí, mi voz llena de dolor. ¿Qué familia traiciona a uno de sus propios miembros por ambición? Ustedes no son más que sombras. La familia que conocí se ha perdido en la codicia. Pero yo no me rendiré, mis palabras eran firmes. El clímax emocional era evidente. La lucha por mi herencia se había convertido en una lucha por mi identidad y dignidad. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Las acciones tienen consecuencias, dije, mirándolos a los ojos. Y estoy decidida a hacer que enfrenten las suyas. Si quieren seguir con esta farsa, tendrán que lidiar con la justicia. La sala quedó en silencio. La batalla estaba lejos de terminar, pero estaba lista. Mi herencia, mi vida y mi verdad estaban en juego. La confrontación final había comenzado, y yo saldría victoriosa. La sala se llenó de un silencio inquietante, un eco del caos emocional que había desatado. Mis palabras resonaron como un mantra de verdad, y la intensidad de mi mirada hizo que algunos se estremecieran. Era un momento que había esperado mucho tiempo, un instante de liberación, impregnado de fortaleza. Miré a cada rostro, tratando de captar sus reacciones. Guadalupe, con su cabello rubio y sonrisa deslumbrante, parecía más pálida. Matías, el cínico, ahora mostraba sorpresa, pero lo que realmente importaba era la mirada de Adriana, mi madre, la mujer en el centro de mis dudas y resentimientos. ¿Qué piensas hacer, Abril?, preguntó Sebastián, su tono desafiante, pero con un matiz de preocupación. Irónico que él, siempre al lado de mis traidores, ahora se sintiera afectado. ¿Voy a demandar?, respondí, con una determinación que me sorprendió. No dejaré que se salgan con la suya. Esto no es solo dinero, es justicia. Me han robado no solo mi herencia, sino también mi dignidad. La idea de una demanda judicial parecía monumental, aterradora, pero necesaria. La visión de la corte, con su solemnidad, se dibujó en mi mente como un faro de esperanza. Saqué mi teléfono y llamé a mi abogado. Necesito que revises el testamento y los documentos de la venta. Es hora de una auditoría. Mientras hablaba, la adrenalina corría por mis venas. Era el momento de actuar, de tomar el control. Sabía que enfrentaría una lucha titánica, pero la idea de recuperar lo mío me daba fuerzas. Después de colgar, miré la sala. Voy a luchar por mis derechos, repetí, con más convicción. No me importa cuán poderoso sea el enemigo. La tensión en la habitación se volvió palpable. Paulina, la más astuta, intentó intervenir. Abril, no entiendes lo que estás haciendo. ¿Esto podría arruinarte? ¿Arruinarme?, repliqué, alzando la voz. ¿Y qué han hecho ustedes con mi vida? ¿Qué creen que es vivir en la sombra de sus mentiras? Ya no tengo miedo. Esta vez, soy yo quien dicta las reglas del juego. A la verdad, como una serpiente liberada, comenzaba a deslizarse a través de mi ser. Cada palabra me acercaba a la libertad. La lucha por mi herencia no era solo un conflicto financiero, era una batalla por mi identidad, por mi derecho a ser vista y escuchada. Unos días después, en la oficina de mi abogado, el peso de la traición comenzó a disiparse. La revisión del contrato reveló irregularidades que confirmaron mis sospechas. Esto es una clara muestra de fraude fiscal, dijo mi abogado. Podemos presentar una demanda por la venta de la propiedad y por el uso indebido de tus cuentas bancarias. La revelación me llenó de miedo y euforia. Finalmente, tenía las herramientas para luchar. La idea de que mi familia había estado cometiendo evasión fiscal y lavado de dinero era escalofriante, pero también un alivio. Mis sentimientos de culpa y traición se transformaron en un deseo ardiente de justicia.
La primera audiencia fue un desfile de emociones. La corte me hizo sentir pequeña pero poderosa. Mis ojos se encontraron con los de Matías, que, a pesar de su papel, parecía genuinamente preocupado. ¿Sabes que esto no terminará bien para ti?, me advirtió en un susurro. Lo sé, respondí, pero es un riesgo que estoy dispuesta a correr. No puedo seguir viviendo en esta mentira. La audiencia transcurrió entre argumentos y pruebas. Yo, concentrada, escuchaba cada palabra. La abogada de la defensa intentaba desvirtuar mis afirmaciones, pero el testimonio de mi abogado, junto con la evidencia, comenzó a hacer mella en la credibilidad de ellos. La corte parecía inclinarse hacia mí finalmente. Después de semanas de tensión, llegó el veredicto. El juez dictó que la venta de la propiedad había sido ilegal y debía ser revertida. El triunfo fue indescriptible. La justicia había llegado, y con ella, una nueva etapa. Regresé a casa con la cabeza en alto. Sabía que la batalla no había terminado. Aún había que lidiar con las repercusiones. Guadalupe, Matías y los demás ahora se enfrentaban a posibles demandas por su complicidad. La verdad había salido a la luz. Mientras me sentaba en el jardín de mi mansión, rodeada de flores que antes no podía disfrutar, comprendí que finalmente era libre. Esta lucha me había enseñado a valorarme, a no dejar que las mentiras de otros definieran mi existencia. Con cada paso hacia adelante, el peso del pasado se desvanecía. Miré hacia el horizonte, donde el sol se ocultaba, y comprendí que, aunque el camino sería difícil, estaba preparada. Había recuperado no solo mi herencia, sino también mi dignidad. Era un nuevo comienzo, y esta vez, sería yo quien escribiría mi propia historia. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de esta historia. Cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar, y qué tipo de traición quieres que cuente la próxima vez. No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias donde la humillación se convierte en poder.